Mira, Andrés, si nuestro público, nuestra audiencia ha estado leyendo los titulares nacionales o incluso mirando los datos estatales de Florida, posiblemente esté de alguna manera Mm, aterrorizado. mm, Están viendo informes de inventario acumulándose en la costa oeste. Estamos hablando, Florida tiene dos áreas, ¿verdad? El Golfo y la parte del Atlántico. Y estás viendo recortes de precios en las zonas como Cape Coral y Northport. Y muy probablemente, Andrés, ellos estarán escuchando que el boom pandémico está oficialmente muerto. Y si eres un observador externo, podrías pensar, aléjate de Florida, la fiesta se terminó. ¿Qué te No, parece esta Raúl, noticia? si aplicas esa lógica en Miami, digamos que ya estamos en el 2026, ¿verdad? Sí. Te vas a perder de una oportunidad, o llamémoslo una ventana bastante interesante de inversión más resiliente de la década, porque esto es lo que los datos realmente nos dicen para este 2026, porque Florida no es un bloque sólido, Raúl. ¿Qué está No, haciendo Florida? O sea, ¿tú qué dices? no, definitivamente no. Como en la mayoría de las zonas y áreas sabemos, o estados, como vemos Florida, estamos divididos por no solamente por demografía y no solamente por geografía, estamos también divididos por los y las inversiones de capital en cada una de estas regiones, siendo el mismo estado. Y estamos viendo lo que pudiéramos nosotros llamar un desacople. Un desacople es cuando ¿Eh? no está todo caminando al mismo ritmo. Podemos decir, Andrés, que mientras el resto del estado se prepara para una corrección, en Miami está sucediendo algo completamente diferente. Se está estabilizando, y esto es algo muy interesante, y está haciendo lo que diríamos un pivot, ¿verdad? Se está yendo de un mercado que venía de mucha alza, a un estado de estabilización. Y en muchos poderes adquisitivos o digamos niveles de propiedades, hablamos en cuanto a precio, hay muchos de ellos en los cuales está creciendo, Andrés. Claro, Raúl, o sea, y vamos a analizar exactamente qué es lo que está sucediendo en Miami en este 2026 y vamos a ver por qué Miami se proyecta de una manera única, a diferencia de cualquier otro estado o ciudad dentro de Estados Unidos y a nivel mundial prácticamente, porque realmente Miami es un lugar muy único. Y, y si estamos viendo esos titulares que tú mencionabas y si hablamos de, digamos así, de Tampa, que está en un momento crítico, vamos a hablar del nuevo efecto de los, llamémoslos, digamos como si fuera una familia, Raúl, como si fueran nietos que impulsa esa migración de riqueza. Entonces, Raúl, ¿qué tal si vemos qué es lo que está sucediendo este 2026 y vamos a ver por qué realmente se proyecta que Miami va a crecer de una manera bastante interesante y si lo comparamos con Tampa, vas a poder realmente entender qué es lo que está sucediendo, porque mientras uno se expande, el otro se contrae. Así es, Andrés. Entonces, para hacer esto, y como dijimos que hay un desacople, vamos a hablar un poco de lo que sería una comparación entre Miami y el resto del estado. Y vamos a comenzar con números, los números fuertes, porque a los hechos vamos a remitirnos, no les importan, a los hechos no les importan los sentimientos, son números y son valores, y es lo que Mm. la estadística nos viene diciendo. Los modelos econométricos para el 2026 dibujan un mapa rojo para la mayor parte de lo que llamaríamos el cinturón del sol. Se proyecta que Cape Coral ve una caída de los precios de un 10,2% en promedio, y Tampa está ¿cómo diríamos?, experimentando una caída de aproximadamente del 3,6%, y Northport, que no se queda atrás, ha bajado casi en un 9%. Por Raúl, ¿qué está pasando allí? O sea, es, digámoslo así, una economía, o sea, pongámoslo en términos minimalistas y simples. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, esos mercados realmente, a diferencia de acá del sur de la Florida, tienen bastantes tierras, o sea, las extensiones de terrenos son bastante grandes y se expandieron
horizontalmente, vamos a decir, a diferencia de Ujú, Miami, que se está claro. expandiendo verticalmente. Los constructores levantaron miles de casas para vender, ¿verdad? Confiando en un mercado y está bien. Y ahora, a medida que la demanda se está normalizando, se está ahogando en la oferta. Es Bueno, decir, es un mercado de compradores. Ahora, mira lo que está sucediendo en Miami. Andrés, la proyección para el área metropolitana de Miami en el 2026, a pesar que no solamente en Florida, porque es muy importante recalcar, Andrés, que estos números los estamos viendo en Florida, pero en la mayor parte de los Estados Unidos están sucediendo cifras similares o quizás aún mayores de depreciación. Para Miami, de acuerdo a estas cifras, se proyecta que va a haber un crecimiento positivo del 1.1%. 1.1%, pero es probable, o sea, según lo que acabas de decir, Raúl, lo que estamos viendo en la costa oeste sucede porque a lo mejor es lo que estaban haciendo era especulando, ¿no? Sí, Eh, bueno, en general es un mercado especulativo, no digamos en el mal sentido de la palabra, especulativo de que estoy creando una oferta falsa claro, o estoy haciendo una burbuja. No, no se trata de eso, sino que los inversores, por tener tierras más económicas, claro. se enfocaron en hacer en esas zonas, estaban siendo casas quizás un poco más adquisitivas o de alguna manera querían poner precios equivalentes a lo que estamos hablando de las costas este o el sur de la Florida, y la verdad es que los costos de ellos no eran tan altos como acá. Entonces, de alguna manera, en ese aspecto, sí es especulativo porque al reducir ellos, no es que los constructores van a perder, es que están ajustando lo que hablamos al principio, que sería un ajuste de los precios, porque en esa zona quizás los precios que se estaban vendiendo no justificaban lo que eran. Definitivamente, Raúl. Pero digamos que si nos devolvemos un poquito y hablamos de ese 1%, ¿verdad? Sí. Eh, y si hablamos de un entorno de altas tasas de interés con una crisis que afectó, o mentira, no afectó, bueno, afectó a muchísimas personas, o a miles de personas con todo lo que son los seguros de las propiedades. Y mantenerse positivo para muchas personas puede ser muy complicado y para otros es un milagro. Y realmente prueba que Miami realmente sí es, podríamos decir que es una burbuja, porque estamos en un lugar En el buen muy, sentido de la palabra. sí, definitivamente eh, privilegiado. Y lo que sucede acá no tiene nada que ver con el resto del país. Pero tenemos el océano Atlántico al este, tenemos los Everglades al oeste. Literalmente no podemos construir más tierra y esperemos que ningún constructor toque los Everglades. Y cuando tienes una oferta, digamos, finita de una demanda global, los precios tienen una Piso base sólido, muy... ¿Un qué? sólida, Dios. Una Ok, base sólida. una base sólida. Así es, y no, entonces de esa manera no puede colapsar de la manera en lo que están, en lo que hacen quizás algunos otros, algunas zonas, unas Área. regiones, ¿verdad? Ujú. Pero hablemos un poco también de cómo se están haciendo esas adquisiciones o las que se proyectan, cómo se proyectan hacer las adquisiciones en el 2026, cómo se ve el entorno, Andrés, de capital para el 2026. Bueno, Raúl, si hablamos de la volatilidad de los últimos 3 años, se está desafortunadamente desvaneciendo porque el consenso entre las principales instituciones, y si hablamos de Fannie Mae, NAR, es que la hipoteca fija a 30 años está encontrando un nuevo posicionamiento y estamos mirando en un rango de estabilización entre el 6%, 6.5, digamos lo que está en un 6.3 para este 2026. Sí, Andrés, o sea, y lo que si la gente piensa, porque se ha escuchado constantemente que la Fed va a estar reduciendo las tasas de interés, no vamos a volver al 3% que nos gustó muchísimo a todos durante estos años de pospandemia o en la pandemia. Si estás esperando un 3%, estás esperando realmente un fantasma, no se va a ver. Por muchísimo tiempo no tenemos una bola mágica, pero a corto plazo por los momentos no se ve, pero la estabilidad es buena para un mercado. La estabilidad permite a los inversores modelar
sus retornos y la estabilidad también devuelve liquidez al mercado del que estamos hablando. No, o sea, porque incluso Raúl, si nos vamos, porque todo el mundo sigue comparando el 2, el 3% que vimos a principios del 2020, incluso si estamos al 6%, la asequibilidad puede ser muy difícil para otros. Sí, totalmente. Pero entonces, ¿quién Eh, está comprando, Raúl? Mira, lo que están comprando mayoritaria, o sea, sigue habiendo una tendencia fuerte de compradores en efectivo. Y lo podemos ver por los datos que tenemos del año 2025, porque casi el 50% de todas las transacciones, Andrés, fueron hechas en efectivo acá en Mm. Miami. Sí, o sea, definitivamente en esta, digámoslo, en los primeros 6 meses del 2025 fue una locura y eso nos lleva a un fenómeno que llamamos, digámoslo así, el efecto de los nietos, que se conoce también como Grandbaby Effect, y tenemos los baby boomers sentados sobre un récord en sus propiedades en New York, en New Jersey, en California, y ya no se mudan a Miami solamente por impuestos, aunque el no tener impuestos a nivel estatal es un beneficio espectacular, y con todo lo que está en propuesta en las manos de Ron DeSantis, ¿verdad? Que supuestamente quieren Sí, eliminar el los... property taxes. Imagínate lo que va a suceder cuando eso pase, Raúl. Va a ser una locura. Bueno, no sé, esperemos a ver qué sucede. Mira, no tener impuestos a la renta, sobre la renta, por supuesto, es súper, para quien no le va a gustar. Pero se mudan para acá porque ya sus hijos, ¿verdad? Los millennials y posteriores generaciones ya se mudaron aquí durante la pandemia y ahora quieren estar cerca de sus nietos. Claro, Y esto, Andrés, es un grupo demográfico que estamos hablando del abuelo con dinero, que es completamente insensible a las tasas hipotecarias porque vende una casa que tiene en alguna de estas ciudades por más de 2 millones de dólares y compra un condominio de 1.5 millones en Coral Gables. sí, definitivamente puedes hacer maravillas con tu dinero si vienes del norte. Y aquí hablemos de dos mercados bastante interesantes, que es lo que es el unifamiliar versus single family homes versus condominios, o sea, single family homes y condominios, porque tenemos que ser bastante claros. No puedes simplemente decir, voy a comprar una propiedad en Miami. Tienes que entender que tenemos dos ecosistemas completamente diferentes, y los deberías estar analizando simultáneamente con Sí, sus beneficios, ¿cómo se dice? Con sus, sí, problemas y beneficios. sí, y ya lo hemos hablado en varias oportunidades acá, Andrés. Primero tenemos un mercado de viviendas unifamiliares y este mercado está bastante ajustado, diríamos así, de alguna manera, Sí, está bastante bien definido los valores en los que se está manejando y el inventario está rondando aproximadamente de 5 a 6 meses, o sea que estamos hablando que es un mercado bastante equilibrado. Y totalmente. está de alguna manera inclinándose hacia el lado de los vendedores en áreas, vamos a llamarlas prime, pero ¿por Ujú, qué? Porque el efecto sí, vamos a decir, esto es un efecto que en inglés se llama el locking effect, que es un ujú. efecto de bloqueo. La gente que tiene, y es algo que está sucediendo, y por eso hay tan poco inventario, aparte de lo que está sucediendo, que no hay mucha oferta, pero este efecto es que no tiene otra manera de explicarse. La gente tiene hipotecas, ¿verdad? Al 3% por lo que vimos de lo que estábamos soñando de esa tasa fantasma. Y en su casa no se está vendiendo, porque ¿para qué va a vender una casa que tiene una hipoteca al 3%, inclusive hasta menos del 3%, para entrar en una casa nueva que ya subió de precio y que aparte de eso tienes que pagar una tasa nueva del 6%? Sí, o sea, y es en ese momento cuando los dueños de las propiedades que a lo mejor sí han pensado en vender para comprar, dicen, yo tengo una hipoteca del 3%, no voy a vender porque voy a pagar un 6%, y conseguir una casa igual o mejor no es nada fácil, Raúl. Y esta falta de rotación mantiene la oferta súper baja. Y cuando la oferta es baja, Raúl, los precios se mantienen como los vemos, altos. Y si eres dueño de una casa, un single family home en Miami,
estás realmente muy bien parado. Y eso es completamente cierto, Andrés. Ahora, contrasta esto, por supuesto, con el mercado de los condominios. En el mercado de los condominios se están enviando señales, de alguna manera, de advertencia. El inventario se ha inflado a 14 meses de oferta, pero eso también lo hemos tratado en el canal y los invitamos a que vean estos videos que les vamos a dejar la descripción abajo para que vean qué es lo que está sucediendo con esos 14 meses de oferta, porque diría mercado totalmente de compradores, pero Sí. hay que ver las letras pequeñas. Y este se denomina un mercado de compradores porque lo hay de alguna manera, pero tiene muchas regulaciones, las que estamos viendo, y a punto de que se discutan, lo vamos a estar mostrándose en los próximos videos y en lo que ya hemos hecho. Sí, Raúl, definitivamente es muy importante que pongamos mucha atención, no caer en los titulares porque son totalmente alarmistas. Pero Raúl, si nos vamos a la parte de sacar a lo mejor una conclusión para este 2026, si estás apostando contra Florida, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, es como dijimos, está desacoplado. De alguna manera, si estás apostando contra Florida en la costa oeste, por el momento, no quiere decir que eso va a ser una tendencia, pudieras estar acertado. Pero si por el contrario estás apostando a la baja en Miami, estás apostando no muy bien, porque estás apostando contra la capital de Latinoamérica. No solamente la capital de Latinoamérica, estás apostando contra una ciudad de entrada global con restricciones de tierra, es decir, no hay mucho espacio para desarrollos nuevos. Pero Raúl, los datos dicen que Miami sigue creciendo. Entonces, para muchos va a ser contradictorio decir en Miami no hay tierra, pero siguen creciendo. ¿Cómo están creciendo? Mira, lo estamos viendo que estamos creciendo verticalmente, estamos creciendo de manera que los condominios viejos se derrumban y se hacen nuevos. Y tenemos, de eso también hablamos en uno de nuestros videos, una gran crisis de condominios viejos que de alguna manera están muy limitados a que ellos puedan entrar al mercado como lo desean entrar, no van a poder y de alguna manera van a vendérselo a estos grandes desarrolladores para hacer nuevas propiedades. Crece para el propietario de vivienda unifamiliar también y crece también para el inversor estratégico, que sabes que en los que vecindarios, ¿verdad? Guiados por gente conocedora o por nuestro equipo, en qué vecindarios poder invertir para que ese 2026 sea de mucho éxito. Sí, definitivamente. Algo que te súper recomendamos es que no dejes que los titulares que ves en internet o en periódicos, si es que aún existe, o en revistas o en cualquier noticiero de Cape Coral te asusten, porque por más que Cape Coral esté en la Florida, es un mercado totalmente independiente a Miami. Y estos en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que frena el mercado totalmente y los compradores no saben qué hacer porque se alarman, ¿verdad? Lo cual es normal, que la gente como que vea alguna señal y dice algo está sucediendo, pero hay unas oportunidades únicas que deberías ponerle mucha atención y el gran desacople, como venías diciendo tú, Raúl, sí es real y ahí está. Sí, totalmente, pero al mismo tiempo es una oportunidad, Andrés, de comprar activos de calidad, mientras todos los demás están paralizados por el miedo. Mm. Sí, pero ¿qué tal si profundizamos un poquito en estos riesgos específicos, Raúl? Claro que Hablemos de sí. los condominios. Claro que sí, vamos a hablar de los condominios. Y lo veníamos mencionando en este video, que hay un gran tema con, con los condominios. En nuestro próximo segmento lo vamos a estar hablando, pero por ahora debemos entender esto. Miami se mantiene muy fuertes, los cimientos son muy sólidos y la pregunta es, ¿estás posicionado correctamente para aprovecharlo? Esa es la pregunta para ti. Si tienes Sí. preguntas, recuerda suscribirte a Miami Real Group y compartir todos nuestros videos con tus amigos y familiares.